¿verdad? Y de esperanza, ¿verdad? Porque el Señor ya tiene un propósito para este día. Amén. Y en ese propósito estamos nosotros, ¿verdad? Que Él sea quien nos haga sensibles, ¿verdad? A su voz y que podamos hacer su voluntad perfecta. Gracias a mi pastor Arce, ¿verdad? Que tuvo a bien iniciar esta oración, ¿verdad? Gracias por que siempre está apoyándonos, ¿verdad? Por la confianza. Gracias a Pastor Álvarez, a su iglesia, ¿verdad? Todo su equipo, ¿verdad? Por la invitación, ¿verdad? Damos toda honra al Señor. Y vamos a comenzar, ¿qué les parece? ¿Verdad? De este tema, enfrentando nuestros miedos. Pues vamos a enfrentar el de hoy, amén. Y antes de dar comienzo, quiero introducir un poquito de información con respecto al miedo, ¿verdad? Muchas veces la realidad es mucho más amable que los miedos que construyen nuestra mente, ¿verdad? Pero nuestra imaginación, cuando está dominada por el temor, tiende a exagerar, a anticipar peligros, a encerrarnos en un futuro que todavía no ha ocurrido y probablemente nunca ocurrirá. Todos los seres humanos experimentan temor, pero es muy impactante mirar a una persona que no puede tener control de ese temor. Hay síntomas físicos durante un ataque de pánico que pueden incluir latidos fuertes o rápidos del corazón, sudor, escalofríos, temblores, dificultad para respirar, debilidad o mareos, hormigueo o entumecimiento de las manos, a veces hasta dolor en el pecho, en el estómago, se sienten náuseas, ¿verdad? Algunas personas con trastorno de pánico tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos como depresión, ¿verdad? Ya usted estará haciendo, ¿verdad? Su nota, ¿verdad? ¿De dónde viene todo ese problema? Trastornos como ansiedad, como estrés, postraumático, trastornos obsesivos impulsivos, bipolar, enfermedad cardiovascular, problemas respiratorios, problemas de tiroides. Con frecuencia, trastornos de pánico también se asocia con el consumo indebido al alcohol y a otras sustancias. Y los doctores tratan de combatir este problema con medicamentos, ¿verdad? Sabemos que muchas personas consumen antidepresivos y otras cosas más, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hace un tiempo, hace poco, ¿verdad? Yo escuchaba a nuestro obispo Misael Gurrola que nos dijo, vivimos en un mundo enfermo, en un mundo necesitado. Pero la pregunta es, ¿somos esa medicina como iglesia que este mundo necesita? ¿Verdad? Porque a veces esa enfermedad se ha minado a nuestras iglesias. Como seres humanos estamos susceptibles, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios. Muchos de los problemas, ¿verdad? A veces son atraídos por desobediencia del hombre o por dureza del corazón. Porque desde el principio de la humanidad, ¿verdad? En Génesis 3:10 nos habla de los primeros hombres que estuvieron aquí en la tierra. Todo era perfecto, pero hubo algo, ¿verdad? Dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hasta ese momento todo iba bien, pero entró el temor. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿y a ti quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Verdad? Ahí se desató, ¿verdad? Un temor entre la humanidad. Unos seres, ¿verdad? Que no hicieron lo bueno delante de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Seguimos batallando con eso, ¿verdad? Pero vamos a entrar a la palabra, ¿verdad? Que nos fue dada en Jueces, capítulo 6 del 1 al 11.
donde nos habla del llamamiento de Gedeón, de un hombre, porque ese llamamiento representaba, ¿verdad? La medicina de la que estamos hablando, ¿verdad? Recapitulando rápidamente, ¿verdad? Lo que nos leyó el pastor Trujillo ayer con respecto a esta historia. Pues sí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. He aquí, ¿verdad? El principio del problema. Y Jehová los entregó en manos de Madián. Y ahí sigue redactando, ¿verdad? Cómo estaba la situación en este momento. El Señor nos quiere bendecir, pero hay veces que Él permite que cosas sucedan para reflexionar, para voltear al cielo y reconocer dónde fallamos. Y usted podrá decir, no, pero pues yo qué he hecho si yo voy a la iglesia y diezmo y ofrendo y canto y levanto mis manos, ¿por qué a veces tenemos que vivir las situaciones? ¿Pagan justos por pecadores, como dice el mundo? No, no, ¿verdad? A veces el Señor quiere glorificarse, ¿verdad? Aquí el Señor escoge a un hombre llamado Gedeón. Dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, a causa de los enemigos, fíjese, los hijos de Dios, a pesar, ¿verdad?, de que le habían fallado, saben que Dios no falla. Saben que en el momento que se humillan, en el momento que elevan un clamor, Dios escucha, aunque esté molesto, pero Él nos escucha. Y Él viene, ¿verdad? A pesar qué tan arrepentidos estamos. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, pero que no nos pase como dice la escritura, ¿verdad? Envié a mis profetas y que los mataron, ¿verdad? Porque a veces el Señor manda la solución y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Oh, somos selectivos. Esta sí, esta no, esta no, ¿verdad? Dios nos habla y nos responde a su manera y a su tiempo. Amén. En el versículo dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Verdad? ¿Qué hizo? No les dijo, pues que salgan corriendo, váyanse, ¿verdad? Aquí se está poniendo difícil. No dijo, no tengan miedo. Yo soy vuestro Dios y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ello habita. Así es que, hermanos, si ya estaba haciendo las maletas para regresarse a su país, vuélvalas a desempacar, ¿ok? Dice, pero no habéis obedecido mi voz. Él le recordó de dónde venía el problema, ¿verdad? A veces el Señor nos habla, porque fíjese, como el Señor ya conoce el futuro, ¿verdad? Él sabe lo que va a venir, ¿verdad? Y Él nos previene, nos advierte, mira, hijo, camínale con cuidado, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Somos como ese niño confiado que, ay, mi papi no me va a hacer nada, ¿verdad? Y luego ya después el papá, en la esquina, ¿verdad? Y el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿verdad? Como seres humanos queremos resolver el problema, ¿verdad? Esta situación está pasando, pues, ¿saben qué? A partir de hoy, ¿verdad? Nos quedamos en la casa, Dios donde quiera está, ¿verdad? Aquí le vamos a lavar, ¿verdad? No vaya a ser que por ahí, ¿verdad? Los hielitos, ¿verdad? No se encuentren. Todos fuimos creados para cumplir un propósito personal en la voluntad de Dios. Así que podemos decir que todos tenemos un llamado, ¿verdad? No podemos decir, Gedeón era Gedeón,
pero pues yo soy el último de todos los hermanos, ¿verdad? Y cada llamado viene acompañado de desafíos que implican vencer el temor. ¿Para qué? Para activar el poder que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? No somos indiferentes a lo que está pasando en el mundo. Nos duele la separación de familias. Nos duele el que está pasando por enfermedad. Nos duele, ¿verdad? Aquellos que están hundidos en las adicciones. Pero con temor no vamos a poder tener victoria, definitivamente, ¿verdad? Si ya nos va a tocar vivirlo, pues mejor pongámonos la armadura y vamos a la batalla. Amén. Imagínese que alguno de nosotros, ¿verdad? Como en el caso de los varones, les hubiera tocado, ¿verdad? Ser José, el padre de Jesús, ¿verdad? Porque a José no le preguntó el Señor, José, ¿quieres ser el papá de mi hijo? No, él llegó a dejarle, ¿verdad? El propósito para el cual él había nacido. Vas a cumplir un rol, ¿verdad? En la historia que yo voy a escribir. Imagínese cómo tuvo que enfrentar el temor de ser perseguido y saber, ¿verdad? Que ya en las profecías estaba escrito que el niño que él crecería, ¿verdad? Iba a ser sufrido y traspasado. O en el caso de María, ¿verdad? Una jovencita que tal vez su sueño era tener una familia, ser felices, ¿verdad? Todos tranquilos, sí, alabar al Señor. Pero el sueño de Dios iba más allá. El sueño de Dios era ese vaso donde su hijo viniera a la tierra. Amén. Acuérdese que el ángel vino a María y ¿qué le dijo? No temas, no temas, porque sabía que María, ¿verdad? Era mujer que tenía emociones, que tenía sentimientos, ¿verdad? Pero dice, has hallado gracia delante de Dios. Entonces, mi hermano, usted no tema, ¿verdad? Si el Señor le está haciendo cruzar por adversidad, así como María, el Señor va a estar ahí para respaldar. ¿Verdad? A ella se le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. El Señor nos da las indicaciones, cómo proceder. Así es que mientras estemos en obediencia, no tiene que haber temor. Si hay temor, pues abrácese de su papá, ¿verdad? Abrácese del Todopoderoso, aquel que pelea sus batallas. Porque cuando Eso. hay esa cobertura de Dios, entonces el miedo es derrotado. Amén. Cuando leí, ¿verdad? El tema, yo me acordé del apóstol Pedro, ¿verdad? Todos, ¿verdad? En la escritura han pasado experiencias, ¿verdad? Pero me llama la atención porque él era, pues, como muy aventado, ¿verdad? Aunque a veces, ¿verdad? Como decimos nosotros, la regaba, ¿verdad? Pero él primero se aventaba y luego pensaba, ¿verdad? Pero el Señor con su misericordia ahí estaba para rescatarlo, ¿verdad? Y en esa anécdota, ¿verdad? Historia más bien, porque fue real, donde Jesús andaba por el mar. Nos dice que pues estaban todos con él, ¿verdad? Él predicaba a las multitudes, pero les dijo, váyanse yendo, ya los alcanzo, ¿verdad? Y dice en Mateo 14:24, y ya la barca estaba en medio del mar, pero empezó azotada por las olas, porque el viento era contrario. Qué bonito es servir al Señor cuando el viento sopla a nuestro favor y la barquita iba solita, ¿verdad? Sin esfuerzo, ¿verdad? Todos relajados, disfrutando el viaje, ¿verdad? Pero aquí miramos cómo surge un problema. Y no era la primera tormenta que experimentaban.
Recordemos que Mateo 8:24 también nos dice, ¿verdad? Pero en esa ocasión Jesús iba con ellos, pero Jesús iba dormido porque pues él sabía, ¿verdad? Que el temor para él era nada. Y los discípulos, ¿verdad? Luego a despertarlo, diciendo, sálvanos, sálvanos, Señor, que perecemos. Y él le dijo, bueno, ¿y por qué teméis, hombres de poca fe? Él rapidito reprendió los vientos y todo en calma. Asimismo, el Señor nos libra una y otra vez y luego viene el problema y volvemos al miedo otra vez, sabiendo que no se trata de nuestra fuerza, sino de su poder, ¿verdad? Y pues yo sé que a muchos no les gusta que les saque el archivo, ¿verdad? Todos vivimos una incertidumbre durante la pandemia. Parecía que no sobreviviríamos. Un pánico por donde quiera, ¿verdad? Y hubo mucho, ¿verdad? Temor. Las iglesias cerraron, ¿verdad? Usted no podía hacer porque, ¿verdad? Se armaba, ¿verdad? Y fue un periodo largo, ¿verdad? Yo digo y repito, no estamos aquí por ser los mejores, estamos aquí por la gracia de Dios y porque aún Él tiene planes para nuestra vida. Pero ahora viene una nueva tormenta, ¿verdad? La actual, las deportaciones masivas. Y como los apóstoles, ¿verdad? Habían experimentado una tormenta, habían visto, ¿verdad? ¿Cómo se hacía, ¿verdad? Pero otra vez tuvieron miedo. Y dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Turbarse significa sorprender o aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar, a proseguir lo que está haciendo, ¿verdad? Con el miedo, ¿verdad? Reaccionamos a veces diciendo cosas de manera incorrecta. El miedo es como un virus que se propaga rápidamente. El otro día a mi niña le dijeron, oye, ¿y tú cómo te sientes con todo esto que está pasando? Porque vemos, ¿verdad? Bueno, yo no veo noticias, pero escucho, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Niños atemorizados por todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y mi niña me dijo, les contestó, yo no tengo miedo. ¿Y por qué no tienes miedo? Porque mis papás no tienen miedo, dice. Y nosotros hemos hablado con ellos, ¿verdad? De las posibles realidades que pueden llegar hasta nosotros. Amén. Pero yo les digo, mire, si nos toca, Dios ya sabe. Y tal vez Él está necesitando a alguien que lleve esperanza a los que están allá, atemorizados. Entonces, si nos toca, ya es plan de Dios. Y luego ya mi niña empieza. No, no te preocupes, yo voy a cuidar a mi hermano, vamos a seguir con esto. O sea, imagínese cuánto más Dios. Dios que es el Padre perfecto. El que ya dice, no te preocupes por el día de mañana. Cada día tendrá su propio afán. Y yo prometí estar con ustedes, ¿verdad? Y dícele en esta historia, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿verdad? A veces, aunque las situaciones son difíciles, ¿verdad? El Señor nos dice, es parte de mi plan. Dios sabe lo que está viviendo, lo que está viviendo usted, lo que estoy viviendo yo. Y también sabe cómo motivarnos. No importa si es enfermedad, no importa si es escasez, si usted perdió el trabajo, ¿verdad? Vaya la palabra, dice la palabra, si yo tengo cuidado, ¿verdad? De los pajarillos, ¿no cuidaré también de ti? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando Pablo ya estaba cansado, ¿verdad? Ya, Señor, quítame este aguijón, ¿verdad? Dijo, bástate en mi gracia. O sea, yo estoy en control. Tú solo confía.
Y dice aquí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Algo muy importante es que no confiemos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Antes de dar un paso, ¿verdad? Pedir confirmación de Dios. Señor, ¿eres tú quien me da lo que, ¿verdad? Porque a veces también somos arrebatados, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras decisiones, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando el Señor nos habla. Y yo siempre he incitado, ¿verdad? Pregúntele, hágale, cuestione al Señor y Él contesta. Y cuando Él a lo pronto no contesta, cuando hay silencio, eso también es respuesta. Cuando usted no recibe esa confirmación, la respuesta es espera, porque a veces Él está preparando algo, algo grande, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, ¿verdad? Y vamos otra vez con ese obstáculo, ¿verdad? Esa barrera del miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos temor? Dice, comenzó a hundirse y viendo voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A veces el Señor ya nos dio una palabra, pero al ver el fuerte viento, entonces el temor toca a la puerta, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? El Señor pone una visión en nuestros líderes, en nuestros pastores, en nuestros presidentes, ¿verdad? Y el temor nos detiene, ¿verdad? Pero mire, lo que hizo Pedro fue lo más sabio que pudo haber hecho, clamar al Señor, ¿verdad? Sí, como ser humano, ¿verdad? De pronto quitó la mirada y fue ahí donde empezó a hundirse, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Le dijo, Lucas, ayúdame, Marcos, dame una mano, ¿verdad? Estamos rodeados de nuestros hermanos, pero a veces, ¿verdad? Nada más son espectadores. El que te va a ayudar es el Señor. Y a veces pudieran decir, te lo ganaste, Pedrito, ahí vas, ¿verdad? Quieres impresionar. Mira, la idea fue tuya. Ahora ve tú cómo sales, ¿verdad? Porque sucede, hermanos, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Alguien se atreve a ir tras la voz del Señor, ¿verdad? Y los otros nomás viendo que se hunde, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él no nos dejará avergonzados, ¿verdad? Empiezan, ¿verdad? En la iglesia a hacer proyectos, a hacer trabajos, ¿verdad? Y luego, hermanos, acompáñenos, apóyennos. Ah, Pedro, ahí está difícil. ¿Verdad? De acá te miramos. Ya cuando regreses, pues eres bienvenido al equipo, ¿verdad? Pero mientras, ve cómo haces, ¿verdad? Pedro había presenciado milagros, cómo Jesús había dado alimento a multitudes. Pedro había mirado cómo él había sanado a tantos enfermos. Pedro había escuchado sus enseñanzas, había experimentado su perdón y su gracia. Y yo estoy segura que eso era lo que le daba la seguridad de quién era Jesús, de ese poder que Jesús tenía. Él sabía que lo que para el hombre era imposible, para él no había límites. Y que en el momento donde necesitara su ayuda, él estaría para rescatarlo. Cuando Dios te llama, Él será quien te tome de la mano y te saque en victoria. Lo que más nos va a ayudar en el momento de la tempestad, en el momento de temor, es conocer a Dios.
Ceder a las dudas es peligroso, pues éstas ejercen un tremendo poder sobre nosotros. Puede llegar a devorar nuestra fe y ahogarnos espiritualmente. Incluso los miedos afectan nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras relaciones y mucho de nuestra vida presente y futura. Si nos concentramos en lo que puede intimidarnos, desanimamos, nos distraemos de seguir a Jehová, de servir al Señor. Nuestras dudas crecerán porque si no estamos agarrados de su mano, no resistiremos, ¿verdad? Y para concluir, ¿verdad? Quiero leer con usted Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si va a tener temor, témale al Señor. Témale a no obedecerle, témale a no cumplir su palabra. Pero el enemigo, mire, yo una vez orando le decía, Señor, ¿por qué nos pasan todas estas situaciones difíciles? Y el Señor, en su gracia, me hizo saber que el que tenía temor era el enemigo. Cada que usted vea venir una tempestad, recuerde que es el enemigo que quiere interrumpir algo glorioso que está por venir. Mi deseo es que el Señor los bendiga, que sigamos adelante. Gracias por esta oportunidad. Amén, amén, hermana Priscila. Muy hermosa reflexión.